si ya les queda la clase grabada. La idea de cómo incluir los juegos educativos o alguna actividad lúdica con distintas finalidades. Puede ser para motivar, puede ser para... no sabía, Nesken, que teníamos tanta diferencia horaria. Bueno, tranqui. Sin, em, para motivar, les decía, para reforzar algún contenido, para los juegos de escape, como los llamamos a veces. Cuando damos clases en algún momento, poder provocar la atención de los estudiantes, etcétera. Un montón de finalidades. Entonces, independientemente de la clase de hoy, les voy a proponer que para dentro de 2 semanas, ya les voy a anotar y después les voy a mandar la consigna por el, la sección avisos del aula. Hoy es, hoy es 20, no, ¿qué mes? Hoy es 29, ¿no? Sí. Sí. Para el 12 de noviembre, cada grupo, para que tengan tiempo de buscar, cada grupo, no me interesa que sea individual, cada grupo va a seleccionar alguna actividad lúdica, investiguen, usen el chat, lo que sea, vinculada con la temática del material que ustedes están elaborando, de la asignatura que seleccionaron, o si no es por la temática, de alguna competencia que quieran reforzar, que quieran desarrollar, ya sea queremos armar grupos en el aula de la escuela secundaria y que no queremos que sean los grupos tradicionales, queremos romper con los grupos tradicionales. ¿Por qué? Porque la actividad que voy a proponer en el material que tengo armado implica un debate y yo quiero armar algo con grupos totalmente diferentes. Entonces, a ver, ¿qué herramienta lúdica puedo utilizar para conformar los grupos? Em, el caso de la escuela primaria, que me encantó la idea de poder pensar un material para el nivel primario, totalmente diferente a lo que hacemos habitualmente, que está siempre centrado en nivel superior universitario o no universitario o en educación secundaria, ¿no? Bueno, a ver, en escuela primaria, qué actividad lúdica puedo proponer? No importa que sea, bueno, en lo posible que sea digital, obviamente, ¿no? Pero si no lo puede ser, bueno, a ver, ¿cómo puedo implementar algún juego para reforzar el contenido que estoy desarrollando, para motivar a los estudiantes, para lo que fuera? La finalidad la seleccionan, la eligen ustedes. ¿Se entiende? La idea es que de los 14 grupos que tengamos, podamos compartir 14 propuestas diferentes de actividad lúdica vinculadas con sus espacios. Entonces nos permite poder decir, ah, mira qué buena idea, no de copiar, pero tomar sí la idea para el futuro, ¿sí? Entonces, en la clase del 12 de noviembre, que ya prácticamente es una de las últimas clases, cada grupo va a presentar la actividad lúdica que propone, que pudo indagar acorde a su propuesta. Chicos, 5 minutos, ¿eh? Son 14 grupos, es decir, que tenemos que ser sumamente hábiles y ágiles para generar esta actividad. Denise, Profe, disculpe que le haga esa pregunta. ¿Y cuándo usted dijo que es la última clase de esta materia? ¿El la- 12 de noviembre? no, no, el 12 no es la última clase, la última clase es el 19. Ok. O sea que nos quedan dos clases. Nos queda la clase del 5, la clase del 12 que van a desarrollar ustedes y el 19. Ah, ya, ya, ya. ¿Estamos? Listo, profe, gracias. El 5, el 12 y el 19 para cerrar. ¿Estamos? El 26 es Sí, profe, feriado. gracias.
Profe, disculpe, ¿y cuál de esas clases es presencial? Le consulto porque como yo trabajo me tengo que organizar. Podemos hacer presencial el 19 y cerramos y presentamos todas las actividades. Cada grupo Per- presenta la totalidad de su propuesta. ¿Sí? Perfecto, gracias. Presencial para presentar el material completo. ¿Eh? ¿Está? ¿En qué va a consistir el material completo? Van a recuperar el primer esquema inicial que hicieron, ¿se acuerda cuando el afiche? Y van a mostrar la propuesta que elaboraron a lo largo de la materia. Y tiene que ser algo muy, muy, muy concreto la presentación, porque son 14 grupos, insisto. Entonces, tenemos que pensar, es para que ya la vayan programando. Tiene que ser mínimo 2 palabras vinculadas con el contexto del espacio donde está ubicada, qué materia se trata, para que el grupo de clase recuerde de qué estamos hablando. Algunas pautas y decisiones que tomaron respecto al material que escribieron. ¿Están? Entonces, presentación del contexto de la materia, decisiones que tomaron respecto al contenido que desarrollaron escrito. Estoy escribiendo para no olvidarme lo que les dije, ¿eh? El material multimedia que presentan, y ahora vamos a ver eso. Y la actividad lúdica, mencionarla, porque no hace falta que la vuelvan a representar, y nada más. ¿Sí? Y acá lo que les propondría que pensemos, porque es interesante, una descripción o narración sería de en el qué contexto sería utilizado el material. Me refiero. Está pensado para ser usado, que esto también se puede incluir en la presentación, ¿no? Está pensado para ser utilizado en la clase donde se inicia con la unidad 2, tiene una duración de tanto tiempo, está pensada para que sea desarrollado de manera híbrida. En primera instancia, el profesor va a tener que desarrollar tal tema, después sí ofrece el material para que el estudiante de manera autónoma resuelva las actividades. En el contexto de una institución universitaria o de educación superior no universitaria, el docente puede proponer el espacio del aula virtual para las tutorías. En el caso de la escuela secundaria, la instancia de la clase se va a constituir en el momento en que se desarrolla el material, la propuesta de ustedes, etcétera, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, una explicación breve de cómo haríamos uso de del recurso que ustedes elaboraron. Sí, Denise. Profe, pero estaría hablando de que la actividad lúdica o de una presentación del curso. No, la actividad lúdica es el 12 y es virtual por Zoom, ¿sí? Ajá. El 19 de noviembre es presencial, ¿sí? Sí, no, eso último que usted dijo que había que hacer una descripción o narración en qué contexto sería utilizado el material. En el presencial, en el presencial. Sí, pero ¿estás hablando de la actividad lúdica o de una La presentación? muestra, la presentan nomás. Comentan cómo incorporaron la actividad lúdica en ese contexto. Ah, perfecto. Ujú. Listo, gracias, profe. Entonces, el día de la presentación del que sería el tercer parcial, el cierre de la materia que va a ser presencial, no vamos a desagregar todos los elementos de lo que ustedes fueron elaborando, ¿sí? Solamente vamos a hacer una breve presentación para el resto del grupo. Esa breve presentación incluye el contexto de la materia que ustedes están trabajando,
mínimo porque ya lo conocen la mayoría. Las decisiones que tomaron respecto del material escrito, que es el parcial que ahora entregaron. ¿Para qué? Para que sus compañeros puedan ver cuáles fueron los elementos que incluyeron, el tipo de actividad que pensaron, por qué lo organizaron de esa manera. Decisiones nomás, no empezar a leer todo el material de cada uno, ¿sí? El material multimedia que van a desarrollar, que ahora lo vamos a trabajar a eso, y el contexto de uso de ese material, una descripción, una narración acerca, pero que ustedes lo van a contar nomás, del contexto de uso. Todo el material después lo tienen que subir al aula para que podamos evaluar y poner una nota. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Bueno, profe. Profe, entonces cada grupo va a tener aproximadamente 5 minutos para presentar todo el material completo. sí. Un poquito más podemos hacerlo, pero tiene que ser súper escueto. Lo que vamos a hacer ese día es que todos manden el material a mi correo. Les voy a poner eso en el aula. Entonces, entramos al correo y ya los tenemos acá para descargar. ¿Mm? O un drive podemos armar porque van a ser muy pesados por ahí algunos, no vamos a poder descargar. ¿Mm? Acá dentro del aula está haciendo calor. Bueno, ¿estamos hasta acá? Yo igual, voy ahora a redactar la consigna esta, la voy a subir al aula. Entonces, primero tenemos el 5 del 11 va a ser tutoría nomás, ¿sí? Tutoría con seguramente ahí se van a sumar las chicas. Tamara está, pero Mariela no estaba, así que se van a sumar las chicas. Tutoría para todo lo que tenga que ver con la actividad lúdica y con la elaboración del material multimedia. El 12 presentamos la actividad lúdica, cada uno una actividad que si ustedes quieren inclusive proponerla para que la podamos resolver en línea entre todos, genial, sería para poder experimentar lo que proponen. Y el 19 tenemos la presentación de toda la propuesta junta. ¿Estamos hasta acá? ¿Consultas? Bueno, si El se lo... 12, ¿cómo es, profesora? Buen día, disculpe. El 12, eh, virtual, virtual. sí, todo virtual, menos el 19 va a ser el único presencial. ¿Estamos? Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla para mostrarles este material que vamos a trabajar hoy, que consiste en cómo pensamos los materiales multimediales. Es decir, nosotros hasta ahora lo que hicimos fue, como les dije recién, pensamos en una asignatura que seleccionamos. De esa asignatura tenemos que definir los contenidos sobre los que vamos a trabajar, definimos objetivos, buscamos aquellas competencias que estaban vinculadas, que nos interesaban fortalecer, elaboramos el material digital que tiene en formato texto sería, que tiene imágenes, que tiene actividades, que tiene presentaciones, que tiene lecturas, etcétera, vinculadas con ese contenido. Trabajaron video, vieron algo de podcast. Y ahora vamos a ver cómo integramos todos estos recursos en en un solo espacio, en un solo recurso, etc. Para eso vamos a ver de pensar en un material multimedia. ¿Sí? Bien. Esperen, ¿dónde tengo abierto? Bueno, me deja compartir. Esperen, chicos, porque en realidad no me está compartiendo. Tengo que descargar, perdón.
No me descargó el material. Chiqui, chiqui. Acá estoy. Ahí ven la presentación. Solo se ve su Gmail, profe. Bien. Bueno, cuando pensamos en materiales multimedia, son aquellos materiales informáticos, los llamamos digitales, que integran diferentes tipos de medios en un solo documento, en un solo recurso, en un solo espacio. ¿Sí? Nosotros podemos pensar en armar en una... ¿Cómo? Se ve su mail, Ah, no vemos la presentación. bueno, No, dejo de compartir, sí, porque hoy me estaba compartiendo. Dejar de compartir y voy a ver, compartir. Me compartió toda la pantalla. Ahí. ahí sí, profe. Ahora Bien. sí, Sí, ahí profe. sí. Nosotros vamos a poder utilizar la presentación en PowerPoint, armar en un Canva, armar en un Genially, en el recurso que ustedes manejen. Acá no me interesa la tecnología en sí, ¿sí? Me interesa que ustedes puedan ser capaces de pensar en ese espacio que están generando, en ese, llamemos Estoy documento. cuidando el todo. Y se fue a una reunión. Nos vemos. Laura, saca tu micrófono, apaga tu micrófono. En ese espacio, ¿cómo integramos todos los elementos que van a formar parte de nuestra propuesta? Nosotros vamos a tener la introducción de la materia, vamos a tener el texto que elaboraron, vamos a tener las actividades, vamos a tener algún video, algún podcast, diferentes recursos, enlaces, etcétera, que forman parte de ese material en su totalidad. Pensemos el nivel de nuestros estudiantes. Acá vuelvo a hacer referencia porque nosotros estamos trabajando con nivel universitario, superior no universitario, secundario y primario. Entonces, en el nivel primario hay muchos elementos que no vamos a poder incluir. ¿Está? Entonces, la selección, las definiciones de lo que incluimos porque es apropiado a nuestro destinatario es de ustedes. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo surge el multimedia? ¿Sí? Oficialmente los audiovisuales modernos nacen en el año 1947. Después se utilizan en la universidad a partir de los 70 y de los años 80, que empezaron a incluirse algunos videos en el uso en el desarrollo de las actividades, el uso de algunos enlaces, pero piensen que Internet no existía, es decir, que todo era en formato de, acuérdense, las enciclopedias en carta que venían en CD o la británica también venían en un CD o en un disquete que se instalaba y la navegación era dentro de ese dispositivo. No había internet, no se usaba internet para poder generar, introducir en el material hipervínculos para los distintos recursos que uno pudiera incorporar. En educación no era muy bien visto y actualmente experimenta una transformación que realmente el mercado multimedia es ya impensable de no ser utilizado en los ámbitos educativos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, proporcionan información. Acuérdense un poco las funciones que habíamos trabajado también cuando vimos el material digital, ¿no? Proporcionan información. Sobre todo, lo interesante de poder pensar en un material multimedia es que uno puede, a diferencia del material digital, uno puede actualizar permanentemente los enlaces, los recursos que va utilizando. Piensen que el material digital pensado en formato escrito implica
volver a editar, volver a generar un PDF, volver a compartirlo, volver a subirlo. En cambio, un material digital multimedia que está disponible en un sitio web, en un material, en un aula virtual, etcétera, uno le cambia el hipervínculo, genera otro material y automáticamente se actualiza en todos los espacios en los que está difundido. En cambio, cuando es impreso, yo tendría que pedirle a cada uno de los que imprimieron, a cada uno de los que compraron o adquirieron o que tienen acceso a ese recurso, pedirles que me devuelvan para yo modificar, hacer las modificaciones. Entonces, las ventajas del material multimedia, sobre todo en términos de difusión y de actualización, son esas, ¿no? De que el simple hecho de poder modificar alguna información o modificar algún enlace o modificar, actualizar algún dato, es mucho más ágil en su proceso, ¿no? Bueno, permite entretener, esto de navegar, de poder ir acá, allá, permite entretener. Sirve como tutorial, como simulador. En esto de entretener también está la idea de motivar a través de la información, de imágenes, de video, de uso de video, de sonidos, etcétera. Cuando lo pensamos, si yo pensara en un cuestionario, si yo pensara en una actividad, un caso que los estudiantes tengan que resolver, etcétera, permite evaluar. Se constituye un espacio en donde el estudiante es partícipe y activo en el proceso. Entonces, no solo me permite evaluar, sino permite que el estudiante se exprese, comunique, produzca, facilita la comunicación. Bueno, y sobre todo lo que es cuando es pensado para la parte publicitaria, ¿no? Vamos a tener multiplicidad de materiales multimedia. A nosotros nos interesan fundamentalmente los educativos. Entonces vamos a ver cómo algunos fueron pensados con finalidades educativas y otros no, ¿sí? La página del tiempo que revisamos constantemente no es un material educativo en sí mismo. Acuérdense cuando hablábamos de materiales y recursos que hacíamos la distinción en aquellos que son exclusivamente pensados para la educación en el marco de una propuesta concreta y aquellos que son recursos que pueden ser utilizados como una información o como para proponer algún tipo de actividad. Acá estamos en con la misma lógica, ¿no? Tenemos también materiales didácticos multimedia que no son interactivos, es decir, que es una información que pasa y que yo no intervengo como usuario. No es la idea que estamos queriendo transmitir ahora. Lo que ustedes van a tener que proponer va a tener que ser un material navegable. Navegable, ya sea que lo hagan en Canva, en Genial o simplemente en PowerPoint. En PowerPoint nosotros podemos perfectamente generar un material que me permita que el alumno seleccione el recurso que va a leer, ir a la página que yo quiero que el estudiante selecciona o que yo docente decide que el estudiante puede ir. Es decir, armo la estructura de navegación de ese material. ¿Me siguen hasta acá? Puede ir y volver lo que el docente decida que es necesario. ¿Estamos? Piensen ustedes que si yo hago una presentación en PowerPoint, esta misma que ustedes están viendo, le pongo una flechita que diga avanzar. Esa flechita me lleva a la página, a la filmina siguiente. O a esa flechita le puedo indicar que vaya a la página de inicio. ¿Se entiende? No lo hicieron nunca. Laura, me estás mirando con cara seria. Justo el otro día, en la otra materia,
nuevas tecnologías, aprendimos cómo poner esa flechita. Así que hasta ahora no lo practicamos, pero ya sabemos cómo. Perfecto. Entonces, ustedes ponen, les Estamos comento rapidito. incursionando, profe. ¿Eh? Estamos incursionando en el tema, así que Es muy sencillo. sí, Ustedes sí, sí. insertan la imagen, que puede ser una flecha, puede ser cualquier forma que seleccionen, hasta una imagen puede ser también. A esa imagen le ponen un cuadradito transparente, que es el que, y ahí indican, ¿eh? Con el botón derecho del mouse, ustedes van a poder ir seleccionando qué quieren que haga esa imagen. ¿Está? Entonces, pruébenlo, es muy interesante porque no, a ver, cuando yo estudiaba no existía PowerPoint, obviamente. Cuando empecé a trabajar, empezamos a incursionar en la presentación en PowerPoint. No existía la idea de multimedia. De a poco fuimos incorporando. Fíjense ahora que ya tenemos Genially. Después pasamos a Canva, al Prezi. A mí Prezi no me gusta, pero Prezi. Fíjense cómo van evolucionando. Las aplicaciones no nos tienen que determinar ni definir. ¿Por qué? Porque podemos ir desde la más sencilla hasta la más compleja y en realidad generar el mismo producto. ¿Estamos? Entonces, esto lo dejo a criterio de ustedes en función de su habilidad, el tiempo que disponen, porque implica tiempo. Cuando uno no maneja la herramienta, el factor tiempo pasa a ser muy importante, porque esto de probar, de que no me sale, de que no era lo que yo quería, me incluye, me significa, me insume mucho tiempo. Entonces, quedo a criterio de ustedes. Lo que se animan a hacer, lo hacen. El PowerPoint es lo más amigable dentro de lo que ustedes puedan conocer y si no, van con lo que quieran. ¿Estamos? Y tenemos materiales interactivos cuando ya hay una participación del estudiante me refiero porque esto material que ustedes van a estar pensando es para sus estudiantes, en donde interviene con distintas acciones, más lineales, menos lineales, con ejercitación, con simuladores, con pasos, en el caso del webcast que genera una situación de pasos para ir avanzando en alguna producción, en este caso una investigación, que nos permita editar lo que está presente con videojuegos, etcétera. Entonces ya hay una intervención por parte del estudiante, una acción. ¿Estamos? Seguimos. ¿Cuáles son las ventajas del material interactivo? En primer lugar, la información multisensorial. Acuérdense que cuanto más elementos incluyamos vinculados con un contenido, con una actividad, con un proceso, el estudiante más aprende. Si tenemos solo texto es una cosa, si tenemos texto e imágenes es otra, si tenemos texto, imagen y video es otra, si incluimos sonido es otra. Entonces, cuanto más sentidos están involucrados en el proceso de aprendizaje y en el acercamiento a los contenidos, mayor aprende, mayores estímulos recibo y por lo tanto mayor aprendo de mejor manera. Ahora, todos esos componentes tienen que estar relacionados y ser coherentes entre sí. No puedo poner un audio que no tiene nada que ver con el contenido. No puedo poner un video que lo distrae del... Si no, no se constituye en una información multisensorial. ¿Estamos? Acuérdense que el tema de la coherencia era clave en todos los materiales que generamos. ¿Estamos? Bueno, la motivación es uno de los puntos más importantes, ¿no? Ustedes van a ver que hoy por hoy aprendemos fundamentalmente por lo que nos entra por los ojos en movimiento y con sonido. ¿No? Para algo está el TikTok, para algo están todas las plataformas redes sociales que utilizamos, etcétera, que son el mundo en el que se manejan nuestros públicos en general. Para darles una idea, en los años 80, cuando surgieron los videoclips de las
de las distintas canciones, de los distintos vinculados con la música, era un boom. Estamos hablando del videoclip. En los años 80 era lo único que había como, si no era escuchar el cassette o el cassette. El cassette, no sé si conocieron el cassette que tenía la cinta bueno, era escuchar el cassette. Después cuando apareció el cassette para poder, los cassettes vírgenes para poder grabar las canciones que uno seleccionaba, etcétera. Bueno, fíjense cómo fue evolucionando la tecnología y hoy por hoy hablar de un videoclip para nuestro público es ya algo tan natural y tan normal que ni siquiera lo piensan como algo, no podría ser de otra manera, ¿sí? Bueno, son versátiles, promueven la interactividad. Esto que les decía recién de la corrección automática inmediata es fundamental. Es fundamental, si no perdemos demasiado tiempo en ver cómo actualizamos los materiales y esta necesidad de actualizarlos que nos lleva a tener que intervenir permanentemente en las producciones que vamos generando, sobre todo pensando en términos de las clases también, ¿no? Entonces por ahí también se sugiere cuando uno arma un material digital de no colocar fechas, de no hacer referencia a momentos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a armar un material para un curso en donde en la guía de presentación no voy a poner buenos días, ¿sí? Porque yo no sé si vos vas a leer en el mediodía, a la noche, a la tarde, entonces no corresponde porque el destinatario lo que tiene es la autonomía de poder leer el material en el momento en que lo considera. Entonces, si yo pongo buenos días, es obvio que me estoy dirigiendo a una persona que está leyendo o trabajando solamente durante la mañana. ¿Se entiende? Entonces, siempre ver cómo, por eso te acuerdan que vimos el tema del lenguaje, cómo me dirijo al otro. El aprendizaje suele ser más significativo vinculado con esto de lo multisensorial, de poder intervenir, de poder realizar alguna actividad. Y los entornos permiten procesar información, construir conocimiento y crear. Esto no solo en los materiales multimedia interactivos, también los interactivos, sí, los materiales multimedia no interactivos tienen muchas de estas ventajas. Lo que no va a haber es la intervención y la actividad del sujeto. Ahora vamos a ver qué pasa con las desventajas, porque no todo es flores en en esta situación, ¿no? Pueden generar cansancio, monotonía, ansiedad. A ver, las clases por Zoom pueden ser muy prácticas, pueden ser muy interesantes, pueden ser muy ágiles, pero en la clase presencial, la dinámica, el hecho de poder levantarme, ir al baño y no de poder darme vuelta a conversar con mi compañera, de poder levantar la vista y mirar para otro lado. Ustedes acá, chicos, igual que yo, me pasa lo mismo que a ustedes, es estar mirando a una pantalla permanentemente. Eso genera cansancio, por eso es que siempre insistimos, los Zoom no pueden durar más de una hora, ya es un exceso. Yo cuando me paso de una hora me empiezo a poner ya nerviosa de que ya estoy excedida en el tiempo y que se hace muy cargoso lo que se está presentando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la atención de un sujeto es de 40 minutos como mucho. Y fíjense que estoy hablando de 40 minutos en instancias presenciales. Imagínense frente a una pantalla, mirando a una cámara en forma estática, lo que significa, ¿no? Por más dinámica que sea la actividad que se proponga. Entonces, esa es una de las desventajas de los materiales multimedia. Estar permanentemente mirando, atento, agota mentalmente, agota la vista, fíjense, inclusive hasta el propio cuerpo, ¿no? La sensación de aislamiento, lo que les decía recién, podemos estar todos bueno,
yo le pedí las cámaras porque realmente es desesperante estar trabajando con cuadraditos negros, ¿sí? Una pantalla negra con nombres nomás. En el aula, chicos, aunque no sea el hecho de poder darse vuelta, de miro el pizarrón, miro a mi compañera, no, es otra cosa. Entonces, si bien estoy totalmente a favor de la virtualidad, si vamos a trabajar de manera virtual, tenemos que pensar cómo estructuramos nuestros materiales para que no provocan esto de la monotonía, la ansiedad y el cansancio. Videos cortos, podcasts cortas, lecturas breves, con guías que orienten la lectura, el análisis del material, la actividad, etcétera. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si no, caemos en esto de provocar cansancio, ansiedad, etcétera. El aislamiento está también vinculado con estas cuestiones, ¿no? Se empobrecen las relaciones humanas porque no se generan los espacios para, ¿sí? Yo siempre doy un ejemplo que me quedó grabado. En una ocasión, en mi casa se juntaron 4 compañeros de mi hijo a jugar en un jueguito de estos de guerra y eso. Los 4, eran 4 con mi hijo, los 4, cada uno en un escritorio diferente, en la casa en distintos lugares. Al mismo juego, a jugar a un jueguito de la computadora. Entonces se gritaban entre ellos, porque yo le gritaba, cuidado que atrás te atacan, qué sé yo, pero era uno en un dormitorio, el otro en otro dormitorio, el otro en otro dormitorio, el otro en el living, así, todos distribuidos. Gritaban y jugaban. Entonces, una actividad lúdica en el mismo espacio, porque estaban todos en mi casa, cada uno encerrado en su pantalla, jugando al juego, al mismo juego, y se escribían por chat o se hablaban por el micrófono, cuidado fulanito que te están atacando. Entonces, bueno, perfecto, muy interesante el juego, la dinámica, bla, bla, bla. Ahora, no interactúan entre sí, no hay actividad física de por medio, están todos en el mismo espacio, no se están viendo la cara. Inclusive pasa en los eventos sociales. Ustedes están en una reunión social con sus amigos y le mandan un WhatsApp a la que está al lado. No sé si les pasó, pero o le comparten algo que encontraron en Instagram o una foto o un TikTok, lo que venga, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es todos estos recursos. Las tecnologías a veces, si no están bien utilizadas, generan el aislamiento, ¿no? Y este empobrecimiento de las relaciones humanas. Puede resultar descontextualizado si no está bien utilizado. Según cómo sea elaborado, puede ser superficial e incompleto. Eso ya depende del docente que promueve el uso de un determinado material educativo, del quien lo generó, etc. Puede ser que forcemos su incorporación en el programa de la materia. Forcemos significa lo acomodamos para que me resulte bien para poder incluirlo en el material, en la asignatura que estoy desarrollando, y genera un diálogo rígido. Entonces, esos son algunos de los inconvenientes. ¿Vamos hasta acá? Entonces, fíjense cómo todo esto nos va llevando a, no sé si a ustedes les da esa sensación, pero aspectos que tenemos que tener en cuenta sobre decisiones respecto al material que a cómo vamos a pensar ese material. Vamos a la estructura. Nosotros vamos a tener como 4 bloques de aspectos a considerar. Esto está siendo grabado y termino la clase y subo al aula, así que inclusive les subo la presentación. Tenemos contenidos, obviamente, que forma parte ya de lo que ustedes han elaborado como material digital. Van a tener que pensar cómo lo incluyen en esta estructura que van a pensar, ¿sí?
voy a definir, voy a desagregar las actividades en un espacio en particular. Fíjense que el otro botón es el otro aspecto, son las actividades. Voy a, la bibliografía la voy a incluir en el mismo material o voy a poner los enlaces. Voy a utilizar algún otro tipo de imágenes, los videos, cómo los voy a plantear. Voy a usar videos de otros o voy a producir mis propios videos, etc. La navegación la define el docente. La define el docente. Yo quiero que el alumno haga un cierto recorrido de manera orientada y después tenga libre navegación, o de una planteo un material en donde el alumno explora todos los recursos. No hay una linealidad. Puedo armar un material en donde haya partes orientadas, partes libres, otras partes orientadas, otras partes libres, etc. Decido como docente la estructura de mi recurso. Yo necesito que primero lean la introducción, que primero lean la lectura de fulanito, que primero lean el material que yo generé y después recién puedan navegar todo el resto. Perfecto, lo pienso de esa manera. A mí no me interesa que primero vean la actividad y después lean el recurso, que primero vean el video, después vayan al texto. Entonces lo pienso desde esa otra perspectiva. Entonces, al momento de diagramar el material multimedia, ustedes tienen que armar como el mapa, la estructura de cómo va a ser la navegación. ¿Estamos? Por lo tanto, voy a tener que ir pensando en las pantallas, ¿sí? Las pantallas que me van a decir, en la pantalla inicial voy a tener la presentación de la materia, en la segunda voy a tener tal cosa, en la segunda puedo tener el mapa, por ejemplo, y a partir de ahí me voy a cada uno de los elementos que yo incluyo, o no, porque yo quiero que sea lineal, entonces en la segunda pantalla voy a tener tal cosa. Tienen que pensarlo. ¿Estamos? Estructurar. Si yo voy a poner un icono que sea referente a las actividades, perfecto. Entonces voy a tener que armar una pantalla en donde estén las indicaciones de los aspectos que voy a, de los otros materiales y recursos que voy a incluir en mi material multimedia. Actividades, lecturas, la evaluación, el enlace al tutor o la posibilidad de conectarme con el tutor, etc. ¿Estamos? Esto va a significar el uso de iconos o imágenes que voy a tener que seleccionar acordes con todo el estilo que voy a estar utilizando. ¿Se acuerdan que vimos algo respecto del diseño? Tiene que tener coherencia también con lo que estoy proponiendo. ¿Vamos hasta acá? Esperen, antes de irnos. Acuérdense que cuando nosotros voy a tomar como referencia PowerPoint, Genial y Canva, vieron que seleccionan una plantilla, ¿sí? Sobre la que van a utilizar. Y sobre esa plantilla, las mismas aplicaciones les ofrecen una línea de combinación de posibles colores. Bueno, un poco estamos refiriéndonos a esas cuestiones. Y no voy a insertar iconos que no tengan nada que ver con esa plantilla que estoy usando. ¿Está? Entonces, fíjense cómo todo va adquiriendo coherencia en ese sentido. Hoy por hoy las plantillas de todas las aplicaciones les ofrecen la variedad de todo, inclusive de los iconos acordes a la plantilla que están usando, con los colores, etcétera, la tipografía de la letra, los colores de letra. Entonces, le están facilitando el trabajo en ese sentido, ¿no? Hay un Word, una versión del Office, perdón, que tiene iconos. Y ustedes ahí pueden ir cambiándole los iconos
Entonces, le pueden cambiar los iconos utilizando los distintos colores que también pueden ser usados en PowerPoint si llegaran a trabajar con PowerPoint, ¿no? Bueno. En las etapas, muy similar a lo que estuvimos trabajando también en las etapas en el diseño de un material educativo, ¿no? Primero pienso el diseño, la estructura, qué recursos voy a trabajar, lo planifico y armo el material, lo produzco y después tenemos la parte de evaluación. Fundamentalmente acá no me refiero a evaluación de los aprendizajes, sino a evaluación de que el material esté coherente, que todos los enlaces hipervínculos funcionen, que la navegabilidad sea a partir de lo que yo me propuse, que se tenga acceso a todo, etcétera, ¿sí? Y que sea funcional a los objetivos que me propuse del material. Al momento de planificar el material, acuérdense, volvemos a las mismas preguntas que siempre nos van a orientar cuando tenemos que planificar un material. El qué, para qué y quiénes. El qué ya lo tenemos ultra definido. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el sentido de este material? ¿Y qué elementos voy a tener que pensar después en incluir? ¿A qué? ¿A quiénes, perdón? Ya ultra mega definido. No nos podemos olvidar jamás del destinatario. Es el que nos define todo. Entonces, fíjense, acá los elementos que podemos incluir en el qué puede ser un mapa conceptual. Piensen que el mapa conceptual puede ser de utilidad también para estructurar el material, ¿eh? Si nosotros partimos del contenido, pelo en el ojo, chicos, así que si nosotros partimos del contenido como el estructurante, el mapa conceptual que planteamos puede servirnos para organizar nuestro material. El destinatario ya saben que tiene que ser eso. Tengan en cuenta para la navegación también el tema del destinatario, ¿no? Para la navegación, para lo que propongamos como actividades de producción por parte de los estudiantes, y piénsenlo también al pensar en el destinatario, piensen en qué circunstancias van a utilizar el material. Esto que les decía yo para la presentación de ver el contexto de uso, es importante aquí tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nos pasa que diseñamos un material que no puede ser visto con los celulares, o el celular genera complicaciones al momento de hacer uso de los hipervínculos. Entonces, eso puede ser un problema porque hoy la mayoría de los estudiantes fundamentalmente miran, estoy poniendo en un ejemplo para que veamos, ¿no? Los estudiantes fundamentalmente miran el material en el celular y no en sus computadoras. ¿Por qué? Porque tienen conexión a internet en el celular, tienen datos en el celular, pero no tienen computadora conectada a internet, y ustedes el material lo están viendo lo están haciendo de formato online, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es importante al momento de evaluar en una de las etapas que teníamos que evaluar cómo usamos el material, cómo se ve en los distintos dispositivos, ¿sí? Fíjense, a veces también generamos presentaciones que las subimos, por decirles un ejemplo. ¿Cuántas veces les ha pasado que tienen una presentación, está subida en un Drive y no está configurado para acceso libre? Entonces, tengo que pedir permiso para que el otro me habilite para poder ingresar. Bueno, son pequeños detalles que hacen a considerar al otro, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero les genera cierta molestia cada vez que me mandan un hipervínculo a un documento en Drive. Entro, debe solicitar permiso. Si me mandaste, pensá que por lo menos me tenés que habilitar, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces eso
Una vez no pasa nada, dos veces ya empieza a ser algo engorroso. Entonces pensemos y cuando pongamos a prueba los materiales, pensemos en esto, ¿no? Bueno, la finalidad tiene que estar clara. No es solo la finalidad del material y del contenido, sino acá estamos pensando en la finalidad del material. ¿Eh? ¿Qué me interesa? Que tengan todos los elementos en un mismo recurso, que puedan acceder a la lectura, al video, a las aclaraciones que puedo dar en el podcast, a las indicaciones para las actividades, todo en el mismo espacio, en el mismo recurso. Entonces, no es solo pensarlo en términos de contenido. Nosotros no tenemos estas posibilidades, ¿no? De pensar de quiénes nos van a generar, pero existen, sí. No sé si Paula, estuvieron con Paula, les comentó el trabajo que hace con EducaPlay. Bueno, fíjense que EducaPlay tiene un equipo de trabajo para la producción de sus videos y de las guías. Entonces, ahí sí tenemos una discriminación de de distintos perfiles que aportan a la producción de los materiales. Ustedes acá son solos con su alma y su equipo su grupo de trabajo. Entonces hacen de contenidista, de guionistas, de especialistas en video, especialistas en audio, que compilan todos los elementos en una producción. ¿Está? Pero existen equipos que producen materiales que tienen todos diferentes perfiles que intervienen en esa producción. Esto es importante que lo sepan porque cuando participan de este tipo de equipos como el que se genera en EducaPlay, hay toda una serie de distintos perfiles específicos y especiales para cada una de las etapas del video. Bien, un multimedia tiene un guión. Un guión que es de alguna manera una historia que yo tengo que traducir, esa historia, escribirla para que tenga cierta lógica, cierta coherencia, esta estructura que hablábamos en algún momento. Vamos a tener distintos tipos de guiones. El guión del contenido, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el texto, la secuencia del contenido que voy a ir planteando. Si hay una jerarquía conceptual, esto que hablábamos recién de yo quiero que sea lineal, porque el estudiante primero tiene que leer esto para después comprender lo que viene después. Entonces hay una coherencia y una jerarquía en el desarrollo de los contenidos, o no la hay. Entonces ese guión del contenido es el docente el que toma las decisiones al respecto. ¿Sí? Va a depender del contenido mismo, de la complejidad del contenido y de cómo lo presenta el docente. ¿Sí? Pensemos que en una etapa, si voy a trabajar con una asignatura vinculada con investigación, por ejemplo, metodología de la investigación, hay pasos en la metodología de la investigación. Y yo no puedo ir al análisis de los resultados si primero no formulé el problema, no tuve en cuenta cómo voy a obtener la información, con qué categorías voy a analizarlo para después ver los resultados. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estoy hablando de un contenido que hace referencia a un proceso. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces, en ese caso hay una linealidad que tengo que respetar. Decisión del docente. Un guión narrativo, ¿de qué forma voy a ir escribiendo y comentando esos contenidos que voy a desarrollando? Acá podemos hacerlo de una manera más académica, menos académica, más narrada, menos narrada, pero siempre hay una historia. Me refiero a una historia como que un escrito que va orientando, indicando acerca de cómo ir navegando de cómo va a ir cómo se va a ir desarrollando el contenido en el marco del material, ¿no? Está muy relacionado con el contenido.
Por darles un ejemplo otra vez de metodología de la investigación. Supongamos que nosotros hablamos de manera metafórica, utilizamos el proceso de investigación como explorando el universo, por decirles algo. Entonces, todos los pasos de la investigación van a tener en esa narrativa vinculados con esa exploración del universo. ¿Se entiende? Entonces, inclusive hasta la interfaz gráfica va a estar vinculada con ese. Entonces, no voy a poner explorando el espacio, por ejemplo, no voy a poner el aula como espacio como imagen, porque en realidad estoy hablando del espacio del universo y voy a poner las estrellas, el sol, no sé. ¿Se entiende? Entonces, digamos, van adquiriendo coherencia y sentido los distintos tipos de guiones en función de las decisiones que ustedes hayan tomado al respecto. Por lo tanto, los iconos también en consecuencia van a estar vinculados con esa narrativa, con esos contenidos, etc. Y el sonido también. Yo les contaba una vez que en una de los años, uno de los estudiantes había producido un material vinculado con el Martín Fierro. Sumamente interesante acerca del análisis del Martín Fierro. Para los que son de afuera, Martín Fierro es una obra literaria clásica de la Argentina de la época de los Rosas, ¿no? De gauchos, etcétera, ¿no? ¿Qué puso de música de fondo? Una cumbia. Entonces, fíjense cómo el sonido no se condice con el contenido, con el guión narrativo, con el guión icónico. Entonces, pierde coherencia en ese sentido, ¿no? Entonces, todo tiene que tener vinculación con todo. Y el guión técnico es elaborado para el informático que va a producir. Primero tiene que aparecer la pantalla 1. En segundo lugar, la imagen puesta en el costado izquierdo a la derecha, en la parte superior, perdón. En segunda instancia se vincula con tal cosa y así sucesivamente. Es un guión que es elaborado para quien va a producir el recurso. En este caso, como son ustedes mismos, tienen que tenerlo claro también cuando arman esa estructura. ¿Vamos? Bueno, algunos tips para tener en cuenta. El tipo de mensaje que vamos a utilizar para enunciar el material. Cómo van a recibir, cómo reciben los usuarios el mensaje, las distintas informaciones que vamos a tener. ¿Qué requerimientos tecnológicos? Acuérdense que esto que estábamos mencionando recién, es posible de trabajar en un dispositivo celular, es necesario solamente que se pueda abrir en la computadora, necesito conexión a internet o no, etcétera. Todas esas cuestiones tienen que tenerse en cuenta. Y después con respecto a la adecuación del lenguaje, ¿son pertinentes o coherentes con las necesidades que se proponen? No pongamos cosas que no son necesarias a los efectos de los aprendizajes, de la información que queremos comunicar, del contenido que queremos desarrollar, etcétera, ¿no? El lenguaje es pertinente, están articulados, son lenguajes, nos referimos acá a los distintos tipos de lenguaje, video, audio, imagen, texto, son flexibles entre ti, tienen vinculación. Es decir, por ahí ponemos un video que no tiene nada que ver con el material o no hicimos un recorte del video y le ponemos la película completa o el video completo y nosotros solamente necesitamos que recuperen un fragmento. Esas son cuestiones que tienen que tener en cuenta, ¿no? Los distintos medios están integrados, están vinculados, hay una comunicación con el otro, que no sea un material que pueda haber sido elaborado por cualquier persona, sino que tiene que ser esto que decíamos ya también con el material digital, verse presente el docente en ese material con las indicaciones, con el tipo de comunicación, cómo está escrita,
y que traduzcan de alguna manera una concepción acerca del aprendizaje. Esto también lo trabajamos y es fundamental. Bueno, los principios que rigen los materiales, ¿no? Generalmente pensamos en un material multimedia, ahora es a los fines de la materia, ¿no? Pero cuando generamos un material multimedia responde a una necesidad. Esta necesidad no siempre tiene que ver con... No me refiero a un problema negativo, sino que en términos de pensar que a veces diseñamos el material porque queremos agrupar en un recurso todo lo vinculado o la actividad que tiene que realizar el estudiante para abordar la unidad 1 y 2 del programa. O porque no tengo tiempo en desarrollar todo el programa de mi materia, entonces la última unidad la voy a plantear con un material multimedia. O porque el hecho de utilizar diferentes formatos, video, audio, enriquece la producción que voy a hacer. Siempre hay una necesidad que me genera producir un material, ¿no? O mi materia es bimodal. Mi materia es bimodal y yo tales unidades las doy presencial, tales unidades las desarrollo con otros recursos, etc. Entonces siempre hay un porqué, una necesidad a partir de la cual me genero el material. Importante el hecho de tener en cuenta la atención, no solo cognitiva, sino afectiva, el vínculo con el otro, ¿no? La importancia de la información que suministro, pero a su vez también el vínculo afectivo que genero. Hoy les decía, no puede ser un material absolutamente impersonal. El que trabaja con el material tiene que darse cuenta que el docente está, vivenciar que el docente está presente afectivamente en ese material, ¿no? Economía del tiempo, esa es una de las ventajas de los recursos materiales multimediales, del espacio. Imagínense que con una presentación yo tengo todos los recursos necesarios para desarrollar el tema que tengo que desarrollar. Economía del lenguaje, es decir, acá tenemos que tener en cuenta de no ser cargosos, no ser complejos, sino más bien tiene que ser un guión que lo lleve al otro a leer de manera rápida, ágil, etc. Y tenemos que tener en cuenta también el tema de el ritmo que le vamos dando a ese material, sobre todo si es un material en donde no hay interacción. No puedo poner una filmina, por ejemplo, donde tengan que leer todo este texto que ustedes están leyendo en 5 segundos porque no van a llegar a leerlo. Entonces, eso también hay que pensarlo, el tiempo de cada pantalla, de cada recurso, porque una cosa es el video, yo lo puedo ir pausando, pero si yo armo una presentación en donde no hay posibilidad de interacción por parte del estudiante, de poner pausa o de darle un tiempo a lo que se está proyectando y es algo que pasa nomás, que se reproduce, perdón, y es muy rápido, no da tiempo a la lectura. Eso también genera incomodidad y molestia, ¿no? Entonces tienen que ser pensados. Por eso vuelvo a la idea de la importancia de la evaluación del material. Y después es importante tener en cuenta que haya múltiples canales de comunicación en el material, ¿no? Ver la posibilidad. Si es un material de uso libre, no voy a poner mi WhatsApp para comunicarme, ¿no? Si va a estar en el aula virtual, puedo utilizar los mismos recursos de la plataforma
para comunicaciones, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo según el uso. Generalmente se pone un correo, etcétera. La evaluación, un poco lo fuimos diciendo, en función de los objetivos, del contenido que se desarrolla, se tienen en cuenta los aspectos gráficos, es decir, es importante lo gráfico porque hoy por hoy todo lo de el mundo en el que vive nuestro estudiante se maneja por lo visual. Entonces el diseño tiene que ser claro, atractivo, dinámico, pero no sobrecargado con colores estridentes, etcétera, ¿no? Acá recupero una idea que ahora está de moda, les comentaba la otra vez en la clase, el método Montessori. ¿Se acuerdan que les decía? Bueno, fíjense que están surgiendo dibujitos para los niños, los bebés y los niños, en colores pasteles, ya no los colores estridentes el rojo, el amarillo, el verde y el azul, que eran los que se utilizaban anteriormente. ¿Por qué? Porque no alteran, son más tranquilos. Entonces, fíjense cómo, acorde a las concepciones y a las implícitas acerca del aprendizaje, repercute en todas las decisiones, en esto, en los colores, el tipo de música que se le propone, en el tipo de juegos, todos vinculados con el hacer, el manipular, el experimentar. Bueno, fíjense cómo se va generando esa evidencia, esa concepción se evidencia en todo lo que se produce, ¿no? Pensar en los niveles de interactividad, por ahí necesitamos mayor interactividad, por ahí menor interactividad. Cuando tenemos que pensar en producir materiales para empresas, para organizaciones educativas, etcétera, también tener en cuenta los aspectos económicos, es decir, no cuento con un equipo de filmación. Entonces, tengo que pensar que los videos que produzca van a ser caseros o que sean muy escuetos. ¿Por qué? Porque no cuento con un presupuesto que me sostenga al equipo de recursos humanos para poder resolver ese tipo de cuestión, ¿no? Lo voy a distribuir a mi material en una plataforma gratuita, porque si yo tengo que pagar una suscripción para poder compartir mi material, ya veo si cuento o no con el dinero para hacerlo, o si el estudiante tiene que abonar para poder acceder. Si son un montón de cuestiones que no hacen al caso necesariamente en nuestra situación, que estamos trabajando con organizaciones públicas, etcétera, pero sí pensar en el caso de Denise y el grupo de Denise que trabajan en un curso para docentes, para profesionales sobre didáctica, por ejemplo, bueno, si ese curso es arancelado, puedo destinar parte de los ingresos para mejorar los videos o que alguien me produzca los videos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo depende del organismo. Voy al ámbito de mi experiencia. EducaPlay tiene su presupuesto para el desarrollo de todos de los recursos. En la universidad no tenemos, entonces las carreras de posgrado que sí son aranceladas, autofinanciadas, se suele incluir en el presupuesto si es necesario, la producción de algunos videos, pero siempre que esté incluido. De lo contrario, no contamos con un equipo que lo pueda realizar. Hay que tener en cuenta el diseño, si es amigable, si es acorde a los objetivos también, el tipo de imágenes que utilizamos, el texto, el sonido y por supuesto los botones, los iconos, las herramientas, las barras de herramientas, etcétera. La producción es cuando generamos el material, ¿sí? Verificar que todo funcione. Para eso vamos a ponerlo, evaluarlo y ponerlo a testearlo, ¿no? ¿Y cuál es lo ideal? Bueno, que sean fáciles de usar, que sean autoexplicativos. No sé si les ha pasado que cuando tienen que
acceden a alguna aplicación o alguna plataforma, que antes de acceder tienen ya un tutorial con todas las indicaciones de cómo tienen que hacer, cómo se navega. Por ahí puede ser interesante y por ahí puede ser engorroso. Entonces, cuanto más fáciles de utilizar sean y cuanto más amigable sea la interfaz que ustedes están trabajando, mejor, más intuitiva, es lo mejor. Cuando ya tengo que pensar en un tutorial, es porque la interfaz ya no es tan amigable, no es tan intuitiva, no me lleva de manera ágil a resolverla, ¿no? A navegarla. Tienen que ser motivadores, relevantes, versátiles, utilizar diferentes tipos de símbolos. Tienen que responder a un enfoque pedagógico actual. Es decir, no voy a generar un material que responda a una concepción tradicional del conocimiento y donde yo, de la enseñanza, del conocimiento, del aprendizaje, lo único que voy a hacer es exponer contenidos. No me tomo el trabajo para semejante no me tomo semejante trabajo para producir eso cuando tengo una concepción solamente tradicional. Para eso le ofrezco el texto al estudiante y punto. Sino que acá lo que tengo que pensar que hay un estudiante que aprende de otra manera, otra forma de concebir el contenido, del conocimiento, se aprende haciendo, se aprende indagando, se aprende explorando, se aprende con otros. Entonces, todo eso tiene que estar de alguna manera evidenciado en el material que voy a utilizar. Pensar en algún módulo de evaluación y que tenga cierta calidad la producción que estoy generando. Aspectos funcionales, cuando trabajo el tema de la calidad, eficiencia, eficacia, facilidad de uso de instalación. Aspectos técnicos que se puedan, no solo la navegación, sino el diseño y tanto lo audiovisual que tengan buena calidad en su producción. Y por supuesto, los aspectos pedagógicos a tener en cuenta como criterios de calidad es que motiven, que sean adecuados a los usuarios, adecuados a los objetivos que nos propusimos, que haya alguna posibilidad de tutoría o alguna referencia. Distinto es si está encuadrado dentro de una plataforma en donde la misma plataforma ofrece esos recursos, pero si es un material que se distribuye de otra manera, que exista un correo o alguna forma de comunicarme con el docente, etcétera. ¿Estamos hasta acá? Bueno, ¿cuál va a ser nuestra tarea? Fíjense que nosotros fuimos permanentemente vinculando lo que fuimos produciendo con lo que tenemos que ahora acá generar para nuestro material. Nosotros vamos a tener guías que orientan el desarrollo de las unidades que seleccionamos, que ya las han elaborado. Tenemos textos que generamos para el segundo parcial con el desarrollo de los contenidos. Vamos a tener que ustedes estuvieron trabajando de cómo producir un video. Pueden incluir un podcast con una aclaración de una actividad. La actividad de la unidad va a consistir en tal cosa, tengan en cuenta esto, los criterios para evaluarlo van a ser aquellos y suben el podcast también. Vamos a tener imágenes, es decir, un montón de recursos que ya fuimos desarrollando y que ahora los vamos a reestructurar, porque no es sumarlos nomás, es reestructurar en una presentación multimedia. Esa presentación pueden hacer en cualquier aplicación que ustedes manejen, desde PowerPoint, Canva, Prezi, Genially, lo que deseen. ¿Estamos? Y va a reunir todos estos componentes. ¿Estamos?
Em, bueno, cuéntenme si tienen alguna duda al respecto. Profe, yo tengo una duda. O sea, este es otro trabajo. Es el último trabajo. O sea, no sé. Se cierra la materia con con ese, con este trabajo. O sea, el trabajo que nos está hablando aquí, que hay que hacerlo en una presentación, es del que usted nos venía hablando de que hay que hacer eh, la presentación donde tiene que tener el contexto, las decisiones que tomamos respecto al material escrito, el material multimedia y el contexto de uso de ese material. ¿De ese trabajo está hablando usted? ¿Sí? Ah, listo. La producción multimedia, que es el tercer parcial, que es con el que cerramos la materia, la vamos a presentar de manera presencial y tienen que presentar el contexto en el que del espacio, las decisiones que tomaron respecto a los contenidos que van a trabajar, que escribieron en realidad ya, presentan el material multimedia. En realidad los que ustedes van a presentar es el multimedia y ahí en ese multimedia van a estar incluidos todos estos elementos. La actividad lúdica que van a presentar antes va a estar inserta en este material multimedia como enlace, como actividad, dependerá de cómo ustedes lo planteen. Ya no lo muestran ahí, solamente me dicen en este botón está la actividad lúdica que la pensamos para tal cosa, ya la mostraron antes. Y lo que sí van a tener que contar, eso en forma oral, el contexto de uso, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, perdón, Sí, sí, sí. respecto a la actividad, ¿es una actividad distinta de la que estamos planteando ahora en este parcial que vamos a presentar? Porque nosotros habíamos propuesto una actividad que en sí es una actividad lúdica. Me gustaría que exploren otras, si ya lo tienen pensado, propónganlo, muéstrenlo y listo, no hay problema. La idea era que pudiéramos compartir la mayor variedad de actividades lúdicas en el grupo, para el grupo en general, para poder ver que existen multiplicidad de opciones para... Pero si ya lo tienen planteado, no hay problema, usen el mismo, no hay drama Bien. en eso. Sino que otro tipo de actividades podría ser, como para tener una idea nomás. Y por ejemplo, si ustedes van a trabajar, pueden proponer, a ver, alguna actividad vinculada con, qué sé yo, voy a decir una tontería, pero utilizar un Menti en donde seleccionan una que hicimos en una ocasión para poder desarrollar una actividad grupal. Voy a generar un debate sobre, en la escuela secundaria, había uno de los grupos que trabajaba con escuela secundaria, no me acuerdo si era el tema de sociología o algo por el estilo, pero no estoy segura, antropología. Necesito generar dos grandes grupos en el aula para generar un debate y posicionarme, unos a favor y otros en contra, de defendiendo sus posturas, etcétera. Bueno, a ver, ellos tienen sus grupos conformados, entonces no me puede llegar a resultar, que se reagrupen porque no lo van a hacer. Entonces, genero un Menti donde tienen que votar por medias lunas dulces o de medias lunas saladas. El que elige medias lunas dulces forma parte de un grupo, el que elige medias lunas saladas forma parte del grupo, del otro grupo. Y eso me sirve a mí para, fíjense también el objetivo. Estoy queriendo romper con los grupos tradicionales, quiero armar, pero no se van a armar solos. Entonces tiene una finalidad. A mí no me importa si le gusta la media luna dulce o la salada, sino que utilizo eso como elemento para poder generar dos nuevos grupos. ¿Sí? Eh, Después, a ver,
qué sé yo, quiero evaluar si se aprendieron o generar, iniciar mi clase con, con los conocimientos o qué piensan acerca de o conocimientos previos. Bueno, a ver qué recurso puedo utilizar como que no sea una nube de palabras, sino algo más vinculado con los conocimientos que necesito para iniciar la actividad. Quiero que en evaluación, por ejemplo, había un grupo que trabajaba, varios grupos que trabajaban en evaluación. Evaluación, voy a empezar a trabajar con la parte ética de la evaluación y necesito que comenten situaciones en las que han visto afectada o se han visto afectadas, sí, desde el punto de vista ético la evaluación. Entonces, ¿qué recurso puedo utilizar lúdico para poder compartir esas situaciones? Entonces, fíjense cómo, quiero implementar, estoy desarrollando el tema complejo y quiero ver si aprendieron o no aprendieron. Implemento algún otro tipo de actividad que haga 2 o 3 preguntas que respondan, que me tire a mí la información de qué aprendieron y qué no aprendieron y a partir de ahí, bueno, redefino la clase o remito a que tengan que leer tal material u otro o tengo que reforzar tal cuestión. Entonces, fíjense que cuestiones muy breves para abordar. Un ejemplo también es introducir un juego que esté en línea para abordar una temática. Yo no sé si ustedes conocen los juegos de Age of Empires, Age of Mythology, etcétera. Esos son juegos históricos en donde tienen, en historia pueden ser muy bien pensados para trabajar todas las características de las distintas eras y edades de la historia, porque describe perfectamente todo el contexto histórico, social, político, económico, cultural de cada época. Es un juego, pero más claro que lo que está ahí, no, entonces fíjense cómo pueden ir introduciendo. Ahora tienen que tomar decisiones respecto a qué es lo que quiero hacer y para qué uso el juego. ¿Sí? Lilia, No, no, levantaste no. Yo quería comentarle que ahora también con inteligencia artificial se puede crear algunos juegos con más razón, por eso les decía, usen lo que de acuerdo a la sea. finalidad que Sí, propone, evaluativos, de conocimiento. sí, 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 ustedes generen, tiene que ser algo muy breve, pero que tenga vinculación con lo que ustedes están plasmando, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí, por ejemplo, podemos pensar también esto que han hecho ustedes como experiencia, ¿no? De que generen alguna imagen es decir, cualquier actividad que ustedes, que escape exclusivamente a lo conceptual, ¿viste? Que genere esto de, genere una imagen que represente, bueno, no sé, cómo se siente uno la materia, lo que fuera, como para poder romper el hielo también. Ahora, todo dependerá del contexto en que ustedes aplican el material que están pensando. Una cosa es pensar porque lo voy a trabajar en Zoom. Cosa es pensar en el aula física. Otra cosa es pensar en un aula virtual. Otra cosa es pensarlo de manera híbrida. Una cosa es pensar para primaria, otra cosa es pensar para secundaria, otra cosa. Entonces, fíjense cómo este contexto de aplicación del material los está atravesando a lo largo de todas las decisiones que ustedes van tomando. ¿Estamos? Bueno, si no hay más preguntas, les dejamos con la tarea. ¿Ya subieron el parcial? Sí. ¿Cuándo vamos a poder contar con las consignas de este tercer parcial? Entre hoy y mañana voy a subir ya las consignas, ¿sí? De la actividad lúdica y del parcial. Entonces ya nos queda todo clarito para poder avanzar, ¿sí? Bien, gracias, profe. Y convierto el video y ya subo la clase, ¿sí?
El parcial, el segundo parcial, ya lo están subiendo. Bueno, Profe, ¿puede repetir las fechas de la presentación? Porque yo tenía problema con el sonido y después. Pero igual sí. la clase que viene tenemos tutoría. ¿Eh? No es obligatoria, las chicas van a estar conectadas, pero no es obligatoria. Se suma el que tiene dudas y si no, también a través del aula, obviamente, ¿no? Bien. El 12 de noviembre tenemos la presentación del jueguito, de la actividad lúdica. 5 minutitos cada grupo como para que no nos extendamos en exceso. 5, 10 a lo sumo. Por Zoom. Y el 19 es presencial, prevean que va a ser prácticamente toda la mañana para presentar cada uno su material. ¿Está? Podemos elaborar constancia de examen así para quienes tengan que presentar en su trabajo. ¿Estamos? Una consulta. La presentación del juego lúdico es también con asistencia obligatoria, ¿no? Todas las actividades son con asistencia obligatoria. Sí. No, yo Porque decía, bueno, ahora yo estoy conectada, por ejemplo, porque estoy de capacitación docente y mis alumnos no vinieron, entonces estoy ahí entre los dos. Y bueno, dije, voy a aprovechar que ahora si puedo escuchar la clase. necesitan constancia, sí, pero si viene tu Sí, grupo no hay problema, Laura. Eso bien. traten de estar siempre, porque se aprende La mucho. del 19, por ejemplo, que es el parcial, ese yo pediría licencia. Bueno, armamos la constancia, me avisan y les armamos la constancia. ¿Mm? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, buenos días. Sí, llegó a Profe, destino. sí, sí, gracias a Dios. Profe, una consulta, ¿y nosotros cómo vamos a hacer con el motivo presencial? No, bueno, en su caso ya sabemos que no hay problema. Nos Ah, conectamos por este mismo enlace, nos conectamos si ustedes pueden participar de las actividades, de las oh, presentaciones y en tu caso ustedes presentan por Zoom. ok, listo. ¿Quedamos, chicos? Bueno, tenemos tarea. ¿Mm? Nos vamos viendo. ¿Mm? Profe, una consulta. ¿La tutoría es solamente en horario de clase o se puede solicitar en otro horario? No, por eso les decía, en horario de clase van a estar las chicas de 8 a 9:30 y después cualquier otra duda escriben por el chat y nos comunicamos, ¿sí? Por el chat, por mensajería del aula y nos comunicamos. ¿Está? Bueno, buena semana y nos estamos viendo. Gracias, Igualmente, perfecto. profe, hasta luego. Hasta luego.